Queridos amigos, bienvenidos al ático una vez más. El 16 de julio de 1999 por la tarde, John Kennedy, o JFK Jr., como se le conocía popularmente, volaba desde el pequeño aeropuerto del condado de Essex, Nueva York, en dirección a Hyannisport. Iba acompañado de su mujer y de su cuñada y tenían previsto hacer una primera parada en Martha Vineyard para dejar a la hermana de Caroline, Lauren, y posteriormente continuar hacia Hyannisport, donde celebrarían una boda familiar. Pero nunca llegaron. Jamás llegaron al destino y los tres fueron encontrados 2 días después de que se hubiera perdido el contacto con la avioneta que pilotaba, una Piper Saratoga, con la cual había realizado el mismo trayecto en numerosas ocasiones, es decir, lo conocía perfectamente. Las condiciones climatológicas eran óptimas y, en contra de lo que se llegó a decir, JFK Jr. era un piloto perfectamente experimentado y cualificado. La avioneta había pasado todas las inspecciones técnicas, estaba perfectamente al día y era prácticamente nueva. Sabemos que salieron del aeropuerto a las 8:40 y ya a las 10 de la noche el controlador del aeropuerto de Martha's Vineyard no tenía ningún contacto con el vuelo, de manera que con el transcurso de las horas finalmente les dieron por desaparecidos. A las 3 de la mañana, con 5 horas de retraso sobre la llegada estimada a la isla de Martha Vineyard, se ordenó la búsqueda de la avioneta. Según la Guardia Costera, no tenían constancia ninguna de los planes de vuelo, de la hoja de ruta de vuelo del hijo del presidente Kennedy, ni estaba controlado minuciosamente por ningún controlador aéreo, dado que este tipo de vuelos privados, no así los comerciales, no tenían por costumbre, no estaban obligados a estar bajo vigilancia porque volaban a baja altura. De la costa de Martha Vineyard partieron 11 aviones siguiendo el rastro de los datos de los radares para conocer la última localización de la avioneta y estuvieron sobrevolando el océano buscando hasta que a la mañana siguiente se unieron los militares y las fuerzas del orden locales. Como decimos, al día siguiente, según las fuentes oficiales, aparecieron flotando restos de la avioneta sobre el mar. Y es aquí, queridos amigos, donde da comienzo la versión oficial de la investigación. Queridos amigos, ante la conmoción general del pueblo estadounidense ante semejante pérdida, nada más y nada menos que el príncipe de América, el futuro heredero de la dinastía Kennedy, que estaba, según todos los rumores, estaba preparando su candidatura, si no por el Partido Demócrata, por una candidatura independiente. El caso es que JFK Jr. tenía previsto desempolvar todo tipo de información acerca del magnicidio cometido en 1963 en la persona de su padre y posteriormente en la de su tío, el fiscal general del Estado, Robert Kennedy. Se hacía inverosímil semejante accidente, pero al mismo tiempo, unido a la larga tradición de escabrosos sucesos relacionados con los Kennedy, la población americana no tuvo más remedio que aceptar lo que la versión oficial les afirmaba, que JFK Jr. había cometido algún tipo de imprudencia que les había hecho precipitarse al océano sin remisión. George is a magazine that understands that culture is more powerful than politics. Sin embargo, a pesar del frenético interés por la prensa acerca de qué había ocurrido con aquel siniestro vuelo, a los medios de comunicación no se les permitió acercarse a la escena de los restos que se habían recuperado. No se permitió hacer fotografías de los cuerpos. El localizador de emergencia de Junior fue eliminado, fue requisado.
El registrador de la cabina se inhabilitó y el registro de vuelo también fue confiscado. Todas las fotografías se tuvieron bajo llave y los expedientes informativos también. Esto hizo que la prensa tuviese que hacerse eco exclusivamente de los informes oficiales del FBI y del gobierno. Las sospechas, lógicamente, al igual que ocurrió con su padre y su tío, no se hicieron esperar y hubo agentes e investigadores independientes que tardaron muy poco en averiguar que, en efecto, el avión de JFK Jr. había sido saboteado, probablemente con una bomba adosada en el Piper Saratoga.
Lauren y posteriormente continuar hacia Hyannisport, donde celebrarían una boda familiar, pero nunca llegaron. Jamás llegaron al destino y los tres fueron encontrados 2 días después de que se hubiera perdido el contacto con la avioneta que pilotaba, una Piper Saratoga, con la cual había realizado el mismo trayecto en numerosas ocasiones, es decir, lo conocía perfectamente. Las condiciones climatológicas eran óptimas y, en contra de lo que se llegó a decir, JFK Jr. era un piloto perfectamente experimentado y cualificado. La avioneta había pasado todas las inspecciones técnicas, estaba perfectamente al día y era prácticamente nueva. Sabemos que salieron del aeropuerto a las 8:40 y ya a las 10 de la noche el controlador del aeropuerto de Martha's Vineyard no tenía ningún contacto con el vuelo, de manera que con el transcurso de las horas finalmente les dieron por desaparecidos. A las 3 de la mañana, con 5 horas de retraso sobre la llegada estimada a la isla de Martha's Vineyard, se ordenó la búsqueda de la avioneta. Según la Guardia Costera, no tenían constancia ninguna de los planes de vuelo, de la hoja de ruta de vuelo del hijo del presidente Kennedy, ni estaba controlado minuciosamente por ningún controlador aéreo, dado que este tipo de vuelos privados, no así los comerciales, no tenían por costumbre, no estaban obligados a estar bajo vigilancia porque volaban a baja altura. De la costa de Martha's Vineyard partieron 11 aviones siguiendo el rastro de los datos de los radares para conocer la última localización de la avioneta y estuvieron sobrevolando el océano buscando hasta que a la mañana siguiente se unieron los militares y las fuerzas del orden locales. Como decimos, queridos amigos, bienvenidos al ático una vez más. El 16 de julio de 1999 por la tarde, John Kennedy, o JFK Jr., como se le conocía popularmente, volaba desde el pequeño aeropuerto del condado de Essex, Nueva York, en dirección a Hyannisport. Iba acompañado de su mujer y de su cuñada y tenían previsto hacer una primera parada en Martha's Vineyard para dejar a la hermana de Caroline.
al día siguiente, según las fuentes oficiales, aparecieron flotando restos de la avioneta sobre el mar. Y es aquí, queridos amigos, donde da comienzo la versión oficial de la investigación. Queridos amigos, ante la conmoción general del pueblo estadounidense ante semejante pérdida, nada más y nada menos que el príncipe de América, el futuro heredero de la dinastía Kennedy, que estaba, según todos los rumores, estaba preparando su candidatura, si no por el Partido Demócrata, por una candidatura independiente. El caso es que JFK Jr. tenía previsto desempolvar todo tipo de información acerca del magnicidio cometido en 1963 en la persona de su padre y posteriormente en la de su tío, el fiscal general del Estado, Robert Kennedy. Se hacía inverosímil semejante accidente, pero al mismo tiempo, unido a la larga tradición de escabrosos sucesos relacionados con los Kennedy, la población americana no tuvo más remedio que aceptar lo que la versión oficial les afirmaba, que JFK Jr. había cometido algún tipo de imprudencia que les había hecho precipitarse al océano sin remisión. George is a magazine that understands that culture is more powerful than politics. Sin embargo, a pesar del frenético interés por la prensa acerca de qué había ocurrido con aquel siniestro vuelo, a los medios de comunicación no se les permitió acercarse a la escena de los restos que se habían recuperado. No se permitió hacer fotografías de los cuerpos. El localizador de emergencia de Junior fue eliminado, fue requisado. El registrador de la cabina se inhabilitó y el registro de vuelo también fue confiscado. Todas las fotografías se tuvieron bajo llave y los expedientes informativos también. Esto hizo que la prensa tuviese que hacerse eco exclusivamente de los informes oficiales del FBI y del gobierno. Las sospechas, lógicamente, al igual que ocurrió con su padre y su tío, no se hicieron esperar y hubo agentes e investigadores independientes que tardaron muy poco en averiguar que, en efecto, el avión de JFK Jr. había sido saboteado probablemente con una bomba adosada en el Piper Saratoga.